Durante esta disertación me he propuesto una serie de objetivos con los cuales me voy a sentir satisfecho si logro transmitirlos. Primeramente, voy a tratar de enfocar el tema de la fisiopatología de la adicción, es decir, comprender por qué algunas personas que consumen drogas caen en la adicción y otras no. ¿Cuáles son los factores de protección y de riesgo frente a la drogodependencia? Hablaré también sobre la clasificación de las drogas de abuso y someramente hablar de las propiedades de los grupos de ellas. Hablaremos sobre fundamentos de prevención y finalmente, si bien es un tema que ya ha sido abordado de manera excelente por los doctores Calabrese y Duval Neto, voy a hablar cómo proceder frente a un colega que consume drogas y cómo ayudarlo. Cuando hablamos de drogadicción es muy importante desestigmatizar a las drogas y a los usuarios de drogas. Hace un par de años tuve la oportunidad de asistir a un congreso en Tucumán sobre adicciones, a donde el presidente del congreso, que casualmente se llamaba Calabrese, pero este era argentino, Gustavo, decía claramente en la presentación: parece mentira, pero hemos llegado a un punto a donde hemos antropomorfizado a las drogas. Pareciese que las drogas fuesen pequeños monstruitos o virus con vida propia que tienen la capacidad de pervertir a un ser humano. Son sustancias químicas que actúan sobre receptores del sistema nervioso central. Lo que tenemos que hacer foco es sobre nuestra conducta y la relación de nosotros con las drogas, no en las drogas en sí. Por eso es muy importante para hablar de drogadicción desestigmatizar, desprejuiciarnos y, más difícil aún, desideologizarnos cuando hablamos de este tema. ¿Y cómo abordamos el encare del tema de la relación de una persona con las drogas? Es decir, este triángulo epidemiológico es muy útil comprendiendo que hay un sujeto, que es el ser humano, que toma como objeto de consumo, que es una droga, y esto se da en un contexto social. Cada conciencia de ese sujeto, de cada ser humano, es único, como también cada contexto social. Entonces no se puede extrapolar lo que pasa con una persona a otra persona. Cuando abordamos la adicción, cada caso es único con su contexto particular. ¿Y qué es el tema? ¿Cómo es la relación de las drogas? ¿Cómo se desarrolla la drogodependencia? ¿Cómo podemos tratar de explicar los modelos de dependencia? ¿Es un modelo, es decir, es consecuencia de algo biológico, meramente de la relación de la droga con el cerebro y con lo que pasa en el aparato psíquico? ¿O es una cuestión psicológica? ¿O, más aún, una consecuencia de nuestra sociabilidad? Vamos a ver que hay diferentes formas y a su vez submodelos para justificar cada una de estas posturas. Dentro de los modelos biológicos tenemos el modelo de la enfermedad. Este modelo fue descrito por un autor llamado Jelinek en la década del 50 que estudió el alcoholismo, y él fue viendo y desarrolló la teoría de que hay algunas personas que tienen una predisposición genética a padecer la dependencia. Y cuando se exponen al fármaco en cuestión, por ejemplo el alcohol, desarrollan la adicción, y los que no tienen esa predisposición genética no desarrollan la dependencia. El modelo de la automedicación tiene bastante relevancia, además, en nuestra contemporaneidad. Cuando hablamos de adicciones hay que tener en cuenta que en la gran mayoría de los casos hay una patología subyacente. En psicopatología se habla mucho de patología dual o diagnóstico dual, es decir, la coexistencia de un trastorno de base, un trastorno depresivo, un trastorno de personalidad, un trastorno de ansiedad. Y eso lleva a que las personas se vayan automedicando, y más en el tema de los médicos, que tenemos el conocimiento al respecto, y pasa muy habitualmente. Por ejemplo, el tema de las benzodiazepinas, es atroz la automedicación que hay en nuestra sociedad con respecto a ese tipo de fármacos. Y el modelo de la exposición hace hincapié sobre la propiedad de refuerzo positivo que tienen las drogas de abuso. Todas las sustancias que son plausibles de ser abusadas por el ser humano, actúan estimulando o motivando el centro de recompensa cerebral. Entonces la persona se va acostumbrando y va recordando las sensaciones hedónicas, placenteras que produce el consumo de drogas, y eso va generando una neuroadaptación y va llevando camino a la dependencia. Estos modelos son válidos, pero no son suficientes para explicar la compleja relación que implica la drogodependencia. Tenemos modelos psicológicos. El modelo de aprendizaje social modelado hace referencia a que todos nosotros, ya sea conscientes o subconscientemente, fundamentalmente durante la niñez y la adolescencia, tenemos un patrón a imitar. Un mejor amigo, un hermano, un padre o un ídolo. Y si esa persona en cuestión tiene ciertas conductas desviadas, nosotros, por asociación diferencial, por aprendizaje o modelado, podemos llegar a imitar ese tipo de conductas. El modelo de adaptación hace referencia a que las personas por ahí consumen drogas para enfrentar diferentes
o diversas situaciones que le son adversas. Es lo que se llama en nuestro ámbito el síndrome de Popeye. Es decir, ¿cuál es el simbolismo de la espinaca de Popeye que de pronto frente a una adversidad adquiría poderes sobrenaturales, ¿no? Y tenemos el modelo social de Peale, que si bien dice modelo social, está muy implicado en la parte psicológico-social, que hace referencia a que es muy difícil, es decir, si una persona considera que drogarse está bien, y más aún, pregona una filosofía al respecto, es muy difícil cambiarle esa concepción, a menos que le presentemos un modelo alternativo superador. ¿Y qué pasa con lo sociológico? Acá hacemos mucha hincapié en el tema de la adolescencia, esa difícil etapa de transición entre la niñez y la adultez. El modelo de asociación diferencial hace referencia al apego, es decir, aquellos niños que no han tenido un ámbito adecuado de crianza y desarrollo, si no tienen un apego adecuado a la familia, van a buscar ese apego en la marginalidad, de lo que pasa con los niños de la calle o los chicos que se crían, que se educan en institutos de menores, y por ahí hay mayor riesgo de inclinarse hacia conductas de consumo de drogas. Control parental es algo muy relevante. En psicopatología de las adicciones se habla mucho de la relevancia de la función paterna, considerando la función paterna como esa mezcla adecuada entre amor, autoridad y respeto a las normas. El chico necesita aprender a decir no. Es decir, la adicción no es otra cosa que el déficit de control de impulsos. La persona adicta no sabe decir no, no sabe cuándo parar, cuándo poner el freno. Entonces es muy importante que desde chicos los padres empiecen a poner límites o a enseñarles a decir no. Pero también hay que tener en cuenta que influye mucho la autoestima. Es decir, los dos extremos son opuestos. Tanto padres que no le ponen nunca límite a los chicos, como lo opuesto, la sobreprotección excesiva, genera niños con la habilidad afectiva, con dependencia emocional, que son más proclives a caer en la adicción. Por eso hay que mantener el equilibrio en la educación y generar jóvenes con autoestima para que sean autónomos y puedan controlar sus impulsos. ¿Y cuáles son los factores psicosociales que influyen para que una persona tenga mayor riesgo de caer en la dependencia? Factores individuales, mitos sociales y macros sociales. Dentro de los factores individuales evolutivos, lo que estuvimos hablando un poco recién, hace referencia a esa crítica etapa de la adolescencia, una etapa donde suceden las crisis de oposicionismo, es decir, donde caen los mitos de la infancia, se producen vacíos existenciales, y si ese vacío no es llenado por una adecuada reformulación de valores, es muy probable que ese vacío sea llenado por el consumo de sustancias. La personalidad, se ha hecho muchos estudios para ver qué rasgos de personalidad caracterizan a una persona adicta. Lo cierto es que rasgos de personalidad de personas adictas también están frecuentes en personas que no son adictas. Pero sí podemos decir algunos rasgos que se repiten: es la impulsividad, la baja tolerancia a la frustración, la incapacidad de futurizar o de proyectar a futuro, la labilidad o dependencia emocional también. La resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano para hacer frente a la adversidad, es decir, para enfrentar los obstáculos y superarlos. Superarlos, neutralizarlos y capitalizarlos. Es decir, todos caemos alguna vez y vamos a seguir cayendo. Lo importante es el tiempo que tardamos en levantarnos, recuperarnos y seguir adelante. Y motivaciones individuales, puede haber múltiples motivaciones para consumir drogas. Generalmente se habla de curiosidad, de rebeldía o por evasión de la realidad. En lo que respecta a lo microsocial, ya estuvimos hablando un poquito de la importancia de la familia, del grupo de pares, de iguales y de educadores. Doctores, esto es muy importante. Es decir, nosotros sabemos cuándo comienza la adolescencia, pero no cuándo termina. Y la residencia no deja de ser una última etapa de la adolescencia previa a la adultez profesional. Entonces es muy importante cuando, y más los médicos que estamos en servicios donde formamos residentes, tener un poquito de perspectiva en ese aspecto, tener un poquito de hacer la función de contención social. Yo a veces me pregunto, cuando entran los residentes de primer y segundo año, que hacen tantas guardias por semana, ¿a qué precio y a qué punto está necesario que después de una guardia de 24 horas someterlos a que se queden todo el día después del laburo en la planta? Eso es para pensarlo y se las dejo picando.